Hola, Celia. Vicky, ¿cómo has estado? Aquí más o menos. ¿Y No te tú? había visto. Yo sé, se ha pasado esto casi 2 años Casi con 2 años. con COVID, sí. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Aparte Ah, de estar en casa y cuidarte. más o menos, gracias a Dios, todos hemos estado saludables. Oh, qué bueno, me da Nadie se gusto. nos ha informado, pero Luis no está trabajando, está en la casa todo el tiempo y los chiquillos están batallando con la escuela. Y pues yo aquí sin trabajar desde que empezó la pandemia. ¿Cómo te sientes? Más o menos, tú sabes, por lo menos puedo estar agradecida que no hemos perdido a nadie, así que trato de no quejarme. Ese más o menos no me gusta, te conozco. Mm. Sé que hay algo más. Dime. Ese sentimiento, ¿no? Uno ve las noticias y ve todo lo que está pasando y no vemos que hay un final en el futuro cercano, ¿no? Y ya veníamos con dificultades, tú sabes, muchas cosas, los problemas en el trabajo, las preocupaciones que tiene uno como Sí. inmigrante y eso, pues, así que esto fue como quien dice la última gota, ¿no? Pero, ¿estás segura? No te he visto aquí en las juntas que hemos tenido. Te hemos llamado y me han dicho que no respondes. ¿Qué está pasando? Dime la verdad. Bueno, parte de eso también es que estoy cansada todo el Te ves tiempo, cansada. no quiero, no me da hambre y parece mentira, pues que todas esas cosas están haciendo más difícil para mí, siquiera querer levantarme de la cama, pero pues uno dice, no podemos ser malagradecidos con Me estás tanto. preocupando, Vicky, porque yo sé cómo tú eres, yo sé que eres una mujer fuerte, pero estas ausencias y lo que me estás diciendo me está preocupando. ¿Has tratado de buscar ayuda, hablar con alguien? Me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué dirá la gente? Uno habla inmediatamente de algo, de que se siente mal o que se siente deprimido y de una vez la gente empieza a hablar, ¿no? De qué es lo que le pasa, y la idea, pues, de que realmente no estoy tan mal. Hay gente que ha Pero aquí no perdido. hablamos de la gente, estamos hablando de ti, Mm. Vicky. Algo está sucediendo. Entonces, ¿has pensado en buscar un experto? Tú sabes, así como cuando tú te sientes mal de una gripa o de la presión alta, pues vas y buscas ayuda al médico. ¿Has pensado en buscar ayuda experta en mental? Hay tantas cosas que me preocupan de eso, Celia, de que no tengo seguro, no tengo opciones para pagar y es difícil a veces ponerse a pensar qué va a pasar si me contacto con alguien para que me ayude, habla en español, qué tal si piensan que eso impacta mi habilidad para ser mamá. Tú sabes que hoy en día hay muchas opciones. Afortunadamente hay recursos para nosotros en español y que muchas veces no nos piden más que nuestro nombre, nuestra dirección y quizás un poco más de cómo nos sentimos. Entonces yo pienso que debes de pensar que necesitas buscar ayuda, necesitas estar bien. Si soy honesta, me da terror, Yo sé. me da miedo porque empieza uno por ahí y pues Luis me sigue diciendo, no, que vamos a salir adelante, si hemos llegado hasta ahora podemos salir adelante, pero lo he pensado y he visto por ahí en el internet algunas preguntas y que uno se puede hacer. Te has identificado. Ujú, ujú. Entonces sabes, estás consciente Sí. de que hay algo ahí. Sí, pero es esa dificultad de tomar, de ahí yo pienso pues que siempre y cuando mi familia esté bien y que pues yo de alguna Pero manera. tú necesitas estar bien. Y yo aquí estoy para ti. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, Necesitas sí. que te acompañe, necesitas que te ayude a explorar nuevas cosas, nuevos momentos, nuevos recursos. Yo puedo hacerlo por ti. ¿Tú crees que sí te animarías a? Claro, yo he estado ahí, entonces yo sé lo que es. Y tú has estado en muchos momentos para mí. Entonces para mí sería un placer estar contigo, acompañarte en este nuevo manera de salir adelante. Porque no solamente es decir, voy a salir adelante, voy a estar bien, tú lo sabes. Tú has estado aquí con nosotros ayudándonos y ahora es tu momento. ¿Tú crees que si nos vamos a tomar un cafecito y nos sentamos Claro. a Y ver, buscamos lo que se adecue para ti. exacto, lo que sea para mí y de repente si hacemos la cita, de repente, pues no para entrar conmigo a la cita, No, pero yo pero voy a estar ahí acompañarme, y cosas. podemos buscar lo que se adecue para ti, lo que sea necesario para ti en este momento. A veces las personas pensamos que por ir a buscar un profesional de la salud mental
tenemos que tener algo como, no sé, una locura o algo así que ni siquiera está tipificado, ¿verdad? Como algo que es dentro de lo que es normal o anormal. Entonces, no te guíes por eso, guíate por el mejorar, por el no sentirte de esa manera. ¿Me prometes que no le dices a nadie? Claro que no, tú sabes que tus palabras siempre estarán seguras conmigo y yo voy a estar ahí para ti. Entonces, tenemos que Gracias, hacer algo. Celia. De nada, Gracias. ya sabes.